Bueno, vamos a seguir con los problemas propuestos en los ejercicios. Vamos al octavo. Apartado A. Deducir las expresiones de la corriente del transistor NMOS de canal largo si definimos su tensión umbral de esta forma. Un valor constante, VT, y luego una dependencia de la tensión umbral, esto sería tensión umbral, una dependencia con la posición en el canal. Y se pone de forma relativa a la tensión entre canal y sustrato, entre canal y fuente. Pues vamos. Entonces tenemos el semiconductor tipo P, normalmente silicio, N y N. Vamos a poner aquí una tensión alta y aquí una tensión baja, 0 voltios, y aquí una VDS mayor que 0. Puesto que este terminal es mayor, tiene una tensión superior a este terminal, esto será la fuente y esto será el drenador. Aquí defino el punto 0. Aquí se acumula electrones, que son los minoritarios en el sustrato de silicio. Se acumulan electrones libres porque aquí tenemos un metal, que es la puerta. Aquí tenemos un óxido. De forma que aquí polarizamos la puerta. Estos electrones se arriman hasta que ya no pueden pasar por el óxido, pero aquí no puede pasar el óxido, y se me crea una capa superficial, una lámina. Esto tendrá pues una longitud, ¿no? Una anchura terminada, y luego tiene una longitud de canal. Puedo decir que aquí tenemos L mayúscula, es la distancia desde el drenador hasta la fuente. Los electrones pues, se verán atraídos por el potencial positivo, por tanto la corriente irá en el eje positivo de X. Será la corriente I de S. Esta corriente es debida básicamente al movimiento de los portadores electrón libre, esos minoritarios que hay aquí agolpados en esta fina lámina, justo entre el óxido y el silicio. Puesto que tenemos una estructura N invertida, ¿no? Esto también sería mayoritario electrón libre, y aquí mayoritario electrón libre, no hay ninguna estructura de diodo que impida el movimiento de cargas. Simplemente pondremos una diferencia potencial y la corriente irá de mayor potencial a menor, porque hay portadores. Si esta lámina no existiese, tendríamos una unión, pues eso, tendríamos una unión tipo diodo. Aquí la corriente solo puede fluir de la zona P a la N, y aquí lo mismo, ¿no? Y como tenemos torsiones invertidos, en principio fuera de la lámina no puede haber corriente. Entonces lo que se me dice es que en cualquier posición X, el eje Y, aquí tengo el eje X, X igual a 0, X igual a L. En cualquier posición yo tendré una diferencia potencial, ¿no? Aquí mismo, VC es
VG. Sí. Esto sería la tensión entre la puerta, que es equipotencial, es decir, da igual donde me ponga, siempre tengo la misma tensión. Es equipotencial porque es muy conductivo, es un metal, o es un semiconductor muy dopado. Entonces yo tengo entre este punto y este punto una diferencia de tensión, VGC. Lo vamos a volver a dibujar porque si no... Este es el eje X, este es el óxido. Este es el metal. Este es el óxido. Y en cualquier punto X, pues tendremos una diferencia de tensión VGC. Entre este punto y este punto hay una diferencia de tensión VG. Esta diferencia de tensión ha de ser la necesaria para crear aquí canal. Yo puedo poner VGC, lo puedo igualar a esta diferencia, VGS menos VSS, ¿no? Cómo se relaciona la tensión de puerta en relación al terminal de sustrato, que es 0 voltios, y menos VC, que es la diferencia de tensión entre este punto, VCS, de este punto y este, que es en 0. ¿No? Esta diferencia de tensión y esta diferencia de tensión. Entonces, en este punto yo tengo una determinada densidad de carga Qn'. Qn' será 0' por VGS menos, o mejor dicho, VGC, ¿qué diferencia de tensión hay aquí? Menos la tensión umbral en ese punto X. Esto sería la Qn' justo aquí. Si varío la posición X, pues me varía. Aquí hay más. Pues me varía la densidad de carga. Cuanto más cercano esté a la fuente, pues más densidad de carga hay. Cuanto más alejado esté de la fuente, menos densidad de carga porque menor diferencia de tensión tengo. Porque esta tensión, y VDS es positiva. Por tanto, si me voy hacia la izquierda, tengo menos caída de tensión y por lo tanto menos diferencia entre VGC y VTH. Aquí es donde tengo la mayor caída de tensión, que es VG menos 0. Y aquí VG menos VT. Entonces lo que yo hago es, bueno, esta corriente IDS la puedo expresar como la corriente de arrastre de esos electrones debido al campo eléctrico que se está creando. Aquí estoy polarizando positivamente, pues hay un campo eléctrico que mira hacia la derecha. El electrón se desplaza hacia la izquierda y la corriente entra por aquí. Esto será IDS, ¿no? Bueno, va por aquí, por el canal y sale por aquí. Pues lo que tengo que hacer es integrar. JIDS sería la integral por diferencial de área, integral para toda la área. Si esto hemos dicho que es omega, ¿no? Si esto es omega, pues omega por diferencial de Y, ¿no? Será diferencial de área. Omega diferencial de Y. Luego la JN, ya sabemos la corriente de arrastre, es densidad de carga por la velocidad, ¿no? Si ponemos campo eléctrico relativamente pequeñito, esta densidad es menos Q por N,
y esta es menos mu n por campo eléctrico. Son electrones, menos por menos me da más Qn mu n por campo eléctrico, que lo podemos poner como menos derivada de la tensión VCS, que dependerá de la posición respecto de X, ¿no? X en este sentido, porque estoy mirando el campo eléctrico en el eje, a lo largo del eje X. ¿Vale? Esto será el movimiento. Si no hay electrón, no hay movimiento, por tanto, solo me fijo en la densidad de carga de los electrones libres. Pues si no es un electrón libre, aquí no hay huecos, que se ha invertido el canal, y los iones no se mueven, por tanto, aunque sean cargas, no las tengo en cuenta, solo tengo en cuenta la de los electrones libres. Esto será igual, pues integramos. Esto es una constante, esto es una constante en relación a y, que sería la variable de integración. Esto no depende de y. Esto tampoco. Esta W pues también sale fuera. ¿Qué más? Pues Q por N, ¿no? Q por N por diferencial de Y. Q por N, esto es la densidad de carga volumétrica. Si integramos en un determinado eje, nos encontramos con la densidad de carga superficial, la Qn', en ese punto concreto, en el punto X concreto que sea. Con lo cual volvemos a recapitular y ds será menos W mu n Qn', que depende de la posición X, esta derivada. Podemos cambiar variables. Qn', que sería la carga de los electrones libres. Estos son, pues lo hemos visto antes, Cox' por esta diferencia de tensión. Cox' por la diferencia de tensión, que es VGS menos V. Menos V, ¿no? Sería VGC, que es VGS menos VCS, menos la tensión umbral en el punto que sea. En este caso tenemos una dependencia con VCS, que me lo da el enunciado. Esta dependencia de VTH, ¿no? Con VCS. Esto de aquí tiene la forma, vamos a decirle un VTO, más alfa menos 1 VCS. A ver que me he equivocado. ¿Vale? Bueno, tenemos esta expresión de aquí. Esta Qn', que en función de X, pues ahora la hemos puesto de forma implícita con VCS, que depende de Vx. Perdón, depende de X, perdón. Esta
Esta tensión VCS pues depende de la posición, depende de la posición X, que sea. Esto depende de X, ¿no? Esta VCS aquí. Reagrupamos, o mejor dicho, vamos a integrar ya. Podemos hacer una integral entre los dos extremos, entre 0 y L, como si hiciéramos una media, ¿no? Voy a hacer una media. Y ds es constante, es decir, no varía, la misma corriente que entra por aquí fluye por aquí en cualquier posición X y sale por aquí por continuidad de corriente, por lo tanto sale fuera y ds, y hacemos ese average, ese promedio por todo el canal entre 0 y L, entre VDS y 0. ¿No? En 0 tenemos VDS, hasta L mayúscula, pues que la tensión será 0. Es la fuente. Entonces aquí a la izquierda tengo la variable de la posición, aquí a la derecha mi variable es VCS. Y esta diferencial de X ha pasado aquí a la izquierda. Y aquí me falta un diferencial de VCS, que es mi variable de integración. El siguiente punto es agrupamos, cuando sacamos estas tres, la podemos sacar fuera de la integral. Este menos lo podemos convertir en más cambiando el orden de los extremos de la integración. Esto lo podemos hacer que si ds por L, VGS menos VTO menos VCS más VCS, por tanto este menos VCS se va con este más de aquí, porque aquí se convertiría en un más con este menos. Me quedaría menos alfa VCS. Por diferencial de VCS. Hacemos la integración, esto sale fuera, y la L mayúscula puede venir dividiendo. Por tanto, tenemos que IDS es igual W mu Cox' entre L. A esto se suele llamar beta, multiplicado por VGS menos VTO. Esto es una constante, no depende de VCS. ¿No? Tendremos VGS menos VTO por VTS menos 0, que por menos alfa VDS cuadrado entre 2. Esto sería suponiendo que entre 0 y L siempre tenemos canal apreciable. Estamos en fuerte inversión. Si tenemos una tensión de puerta pequeñita en relación a la tensión de drenador, pues puede pasar que aquí el canal, la inversión del canal no sea tan fuerte y aquí no haya esta gran cantidad de carga que tenemos aquí y se haya cortado el canal. Esa situación será aquella en la cual aquella en la cual vamos a dibujar
VGS. Este será 0 voltios. Esto es S. Y este es VDS. Este es el lineador. Esta es la fuente y esta es la puerta. Este era de GX. Pues habrá un punto en el cual se me corte el canal. ¿Por qué? Pues porque justo aquí yo tendré un VGC justamente igual a la tensión umbral, que es VTO más alfa menos 1 VCS. Este es VGS menos VCS. A este valor crítico en el cual se me cumple esta igualdad, será que en el cual la tensión, esta diferencia de tensión, VCS, en el fondo es igual a lo que voy a llamar a la tensión de saturación. Se dará en un punto concreto. Habrá un punto concreto en donde tenga esta velocidad, esta tensión de saturación. Entonces podemos poner aquí VGS menos VSAT igual a VTO más alfa menos 1 a VSAT. Este menos y este menos se me van. Y luego este lo puedo poner aquí, VGS menos VTO entre alfa. Esto es igual a ese valor crítico a partir del cual se corta el canal. Entonces, mi integral ya no irá de 0 a L, sino que iría, esto es 0, esto es L, y esto es L', pues iría entre L menos L' y L. Esto será L'. Esto para la integral de diferencial de x, ¿no? Tendremos esto de aquí. Ya no tendremos L. Tendremos L' en la parte izquierda. Ahora ya mi integral no va entre 0 y L, va entre L menos L' y L. Y esta integral no va de VDS a 0, sino que iría de VSAT a 0. Con lo cual tendríamos que IDS por L' va a ser igual a la integral entre 0 y VSAT de omega, bueno, la misma expresión que teníamos antes, VGS menos VCS menos VTO menos alfa menos VCS. Siempre se me corta aquí. Diferencial de VCS. Ahora esto acaba en VSAT. Entonces tengo la misma expresión. Lo que pasa es que ahora tengo la misma expresión. Ahora tengo L' en el denominador, no tengo L. Y luego tengo VGS menos VTO por VSAT menos VSAT cuadrado entre 2 alfa. Esto será la corriente ya de saturación. Esta L' se puede aproximar por L. Es una aproximación
pues para que esa corriente de saturación no dependa de VDS. En el fondo, a medida que aumente VDS, pues esa L' disminuirá, es lo que se llama la modulación de canal. Con lo cual esto más o menos beta, ¿no? Y luego la VSAT ya la habíamos calculado antes, era VGS menos VTH dividido por alfa, pues aquí tengo VGS menos VTH cuadrado, perdón, menos VTO, VGS menos VTO entre alfa, es VSAT. Pues tengo aquí VGS menos VTO al cuadrado entre alfa menos lo mismo dividido por 2. Por lo tanto, tengo una cantidad menos la misma cantidad entre 2, pues esa cantidad dividida entre 2. ¿No? Si a una cantidad le resto la mitad de esa misma cantidad, pues tengo la mitad de esa cantidad. Y de ese será esa beta entre 2 alfa por VGS menos VTO al cuadrado. Esto sería la expresión de corriente de saturación, siempre y cuando la VDS sea superior o igual a la V de saturación. ¿No? Esa VGS menos VTO dividido por alfa. Bueno, espero que no quede muy lioso. Seguro que lo podéis replicar mejor, más claro que yo. El siguiente punto del ejercicio, apartado B, haya de representar cualitativamente esta ganancia, esta derivada de respecto de VGS en función de distintos valores de VGS. Vamos a ver, hemos dicho que la ID era 0 si VGS era inferior a VTO. Beta por VGS menos VTO, VDS menos alfa, VDS cuadrado entre 2 para la zona lineal, eso es VDS inferior o igual a VSAT, y luego beta entre 2 alfa, VGS menos VTO cuadrado, si la VDS es mayor que la VSAT, donde la VSAT es igual a VGS menos VTO dividido por alfa. ¿No? Estas son las expresiones de corriente sin tener en cuenta ningún tipo de modulación de canal. Aquí ya sabemos que esta beta es un poco falsa, que en el fondo a medida que aumenta la tensión de drenador, porque aquí no aparece la VDS, aparece VGS, pero no aparece VDS. Pero en el fondo sabemos que esta beta no es exactamente beta, no está dividido por L mayúscula, sino por L'. En el fondo, a medida que aumentamos la VDS, la tensión de drenador, esta beta aumentará. Pero bueno, lo dejamos así por el momento. El siguiente punto que me dicen es esta derivada de ID respecto de VGS. Derivada de ID respecto de VGS. Pues derivamos, será 0. Aquí mi dependencia con VGS es esta, por lo tanto es beta VDS. Y luego aquí tendríamos beta entre alfa VGS menos VTO, ¿no? Esto para la situación de VGS inferior a VTO y, en caso contrario, dependiendo de la VDS. VDS inferior o igual a VSAT, VDS superior a VSAT. Esto es
esta GM. Dice, hallarla, ya la hemos hallado, y representarla de forma cualitativa en función de VGS. Bueno, pues GM en función de VGS, pues si yo estoy por debajo de VTO, pues valdrá cero, derivada a cero. Si estoy por encima de VTO, pues o estoy aquí o estoy en otro lado. Dependerá. Hemos fijado el valor de VDS. El valor de VDS está fijo. El valor de VSAT es VGS menos VTO entre alfa. Y VDS es positivo, no sé, el que sea, no sé. ¿No? Si nos fijamos justo aquí, VGS vale VTO, por tanto, aquí VSAT es cero. Eso quiere decir que VDS será mayor que este cero, que es VSAT. Y si VDS es mayor que VSAT, quiere decir que estoy en saturación. Tengo una expresión que crece linealmente con VGS. Crece linealmente con VGS. Y cuando VGS es igual a VTO, es cero. ¿No? Si VGS. Recordad que aquí estoy representando en este eje, estoy representando VGS. ¿Hasta cuándo será esto cierto? Pues hasta que VDS sea igual a VGS menos VTO entre alfa, o dicho de otra forma, hasta que VGS sea igual a alfa VDS más VTO. Por tanto, a este VTO le sumo alfa VDS más VTO, ¿no? Que sería este punto. Dependerá del VDS si estaré más cerca o más lejos, ¿eh? Pero el caso es que en un momento dado este valor llega aquí y ahora ya no me vale este, ahora ya no me vale este, ahora me vale este de aquí, que es beta VDS. Y será constante, no depende de VGS. Justo cuando este VGS vale esto, pues VGS menos VTO es alfa VDS, alfa VDS por beta entre alfa, pues me sale beta VDS, por tanto es continuo. Esa sería la expresión de G. C, hallar la corriente que pasa por R sub D en el circuito de la figura, utilizando unos determinados valores de alfa, de beta, de VT, o en este caso de VTO. Bueno, pues dibujo y ahora os muestro. VT es 1 voltio y alfa es 1,2. Me dicen que quiero saber la corriente que pasa por la resistencia RD. Lo primero que tengo que ver es identificar el transistor. Este transistor es tipo NMOS. Recordamos, esto es un NMOS, esto es un NMOS, esta flechita, esto es un NMOS.
Esto es un PMOS. Este es un PMOS. Esto es un PMOS. ¿Vale? En este caso se utiliza este símbolo. Y ahora tengo que identificar puerta. Esto es la puerta. El drenador es el de la tensión mayor, será este, es el de la tensión menor, ese. Y este es D. Este es VDS. Esto es VGS. Puesto que VDS y VGS son la misma porque G y D están cortocircuitados, y la tensión de saturación es VGS menos VTO entre alfa, pues si a este número le resto algo y encima lo divido por un número que es superior a 1, ¿no? En este caso 1,2, pues es difícil que la VDS sea inferior a la tensión de saturación. El VGS siempre será más grande que esto de aquí. VGS siempre es más grande que VGS menos VTO entre alfa. Alfa VGS es mayor que VGS menos VTO. Alfa menos 1 VGS siempre es mayor que menos VTO. Como esto es positivo, pues ya lo tenemos. Siempre tendremos que cuando cortocircuito de ordenador y puerta, siempre voy a estar en saturación. Aquí no tengo que hacer suposiciones. Por aquí pasa una corriente por la resistencia la misma recordad que esta corriente es cero, por lo tanto toda la corriente que pasa por la resistencia pasa por el canal de inversión, por el drenador a fuente. Y IDS es igual a la corriente que pasa por la resistencia. Que será, pues, beta entre 2 alfa, VGS menos VTO al cuadrado. VGS es lo mismo que VDS. Y lo que yo sé es que VDS más la caída de tensión en la resistencia son 5 por continuidad. Aquí tenemos la caída de tensión en la resistencia que sumado a VDS tiene que dar igual a 5 voltios. Por lo tanto, VDS sea VR será igual a 5 menos VR. Entonces será 5 menos VR. Por lo tanto, beta entre 2 alfa por VGS, que es 5 menos VR menos VTO al cuadrado. Esto es la corriente que pasa por la resistencia, que por la ley de Ohm es VR dividido por el valor de resistencia. Tenemos, por lo tanto, una ecuación de segundo grado con VR. Esto vale 1, por tanto tenemos beta vale 0,1. Tenemos 0,1 entre 2 por 1,2 por 4 porque es 5 menos 1 menos VR cuadrado es igual. R vale 100. Y al pasar aquí, pues esto se me convertirá en 10. 10 entre
2,4 por 4 menos VR al cuadrado es igual a VR. Esto lo solucionamos. Segundo grado. Y esto me da que la tensión VGS será 1,87 y la ID es 0,031. Una vez tengamos VR, hemos de tener en cuenta que pues VR más VGS es igual a 5. Entonces podemos sacar aquí el VR. Esto es 1,87, o sea 5 menos 1,87. VR que me da 313. Y si es así, si no me equivoqué, pues me tiene que dar lo mismo, ¿no? 10 entre 2,4 por 4 menos VR al cuadrado igual a VR, más o menos, ¿no? 315, 313, que es esto de aquí. VR sale 313, VGS sale 1,87 voltios, que es la caída de tensión aquí, 1,87. Y estamos en saturación. Ejercicio 8. Ejercicio 9. En el circuito de la figura, representar ID en función de VD. Bueno, aquí tenemos una tensión VBB aplicada entre puerta y el terminal más positivo. Aquí tenemos VD. Bueno. Tengo que representar ID en función de VD. Si VBB es VT medios o VBB es 2VT. Beta es igual a 1, VT igual a 1. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Identificamos esto como un NMOS. Aquí tenemos la puerta, aquí tenemos la fuente, aquí tenemos el drenador, porque este es el de tensión mayor. Esta flecha indica que es simplemente esto es una fuente de tensión que puedo variar. La VB la puedo variar de alguna forma y esta pues me pone una tensión VB que
quiero ver qué pasa cuando VB vale esto o cuando vale esto, ¿no? Y quiero representar esto en función de lo que es V sub t. Bueno, pues primero VGS, que sería aquel que me dice si estoy en corte o no, es igual a VD más VBB. Que inicialmente es VT medios, tenemos esto de aquí. ¿Vale? Por tanto, para que esté conduciendo, para que no esté en corte, esto ha de ser mayor que VT. No, que es lo mismo, VD ha de ser mayor que VT medios. Entonces está bien. Entonces, si pasa esto, entonces estamos en conducción. En caso de que en caso de estar en esa situación de conducción, tengo que saber qué tipo de conducción es, si estoy en saturación o estoy en lineal. Entonces miro el valor de VDS. VDS es VD. La tensión de saturación la pongo como VGS menos VT. Aquí alfa es igual a 1. Y como VGS hemos dicho que era VD más VT, esto es VD más VT medios menos VT, esto es igual a VD menos VT medios. Esta es la tensión de saturación. La tensión VDS, que es VD, ha de ser superior a la tensión de saturación, que es VD menos VT, para que yo esté en saturación. Cosa que parece que siempre se va a dar, por tanto estoy en saturación. Lo contrario sería VDS inferior a V de saturación, lo cual es contradictorio, no estoy en lineal. Por lo tanto, la corriente será beta medios por VGS menos VT cuadrada, beta medios por VGS, hemos dicho que VGS era esto de aquí, VD más VT medios, menos VT igual a beta medios, VD menos VT medios al cuadrado. Beta vale 1, VT vale 1, por tanto esto es igual 0,5 por VD menos 0,5 al cuadrado. Si lo tenemos que expresar de alguna forma, ¿no? Si que graficar, pues pondremos ID en función de VD. Justo en 0,5
esto es 0. Entraría en corte, ¿no? Yo puedo estar en corte. Si la VD es igual o inferior a VT medias, que es 0,5. Si yo tengo, estoy por debajo de 0,5 voltios, yo tengo que la corriente que pasa. Si estoy por encima de 0,5, pues tengo esta cuadrática, es una cuadrática. Por ejemplo, si VD vale 1,5, el día 1, 1,5, esto es una cuadrática que tendría a 0,5. 0,5 miliamperios. Esto. No sé si piden algo más. Indicar en qué región de funcionamiento se halla el MOS. En el circuito, no, esto era al revés. En el circuito de la figura representar ID en función de VD utilizando la ley cuadrática del MOS. Esto es para el apartado A. Eso sería el 9A. Con esta expresión analítica. Sin hojas. Bueno, estoy seguro que el apartado B lo sabréis seguir a partir de la solución que tenéis puesta en el ejercicio y de la explicación que os acabo de dar. Lo que es el 9B, entonces no lo voy a hacer. Tenéis la explicación del 9A y tenéis en los ejercicios la solución del 9B. Que podéis interpretar a partir de lo que os he comentado. El 10 A indica en qué región de funcionamiento se halla este MOS, la corriente que pasa por el RD. Bueno, tenemos 5 voltios que se conectan al transistor, una resistencia de 100 kiloohmios, beta es 0,1, miliamperios por voltio cuadrado, VT es menos 1 voltio, alfa es igual a 1, lambda es igual a 0. Por tanto, no hay modulación de canal, no hay ese efecto de alfa, ¿no? Es el modelo, lo que se conoce como el modelo SPICE nivel 1. ¿No? Tengo que hallar la corriente que pasa por la resistencia y saber en qué región de funcionamiento estamos. Bueno, pues primero identificar este transistor, es un transistor P, es un PMOS, no sé por qué la flechita entra. Tengo que identificar la puerta, esta es la más fácil. Drenador es aquel con la tensión menor, fuente aquel con la tensión mayor para el caso del PMOS, ahora es al revés. Antes era el de tensión menor era la fuente y el de mayor era el drenador y ahora es al revés. Por lo tanto, VGS es esta de aquí. Es esta tensión, VD, menos 5, que es negativa. Y la tensión VT es menos 1.
igual que como comentábamos antes en el en el NMOS, siempre que el drenador y la puerta estén cortocircuitadas, por aquí lo mismo. Siempre que están cortocircuitadas, aquí pasa la corriente de saturación, aquí pasa la corriente de saturación. La de saturación es que VGS va a ser VDS va a ser mayor o igual que VSAT, que es igual a VGS menos VT. Esto es un valor absoluto. Así no lo olvidamos. VDS en este caso es igual a VGS. Esta caída de tensión y esta caída de tensión son la misma. VDS y VGS es la misma. Por lo tanto, VGS en valor absoluto siempre será mayor o igual que VGS, o siempre será mayor que VGS menos un valor, yo que sé, le resto algo. Por tanto, estoy en saturación, sí o sí. Con lo cual, la corriente que pasa por aquí será beta medios por VGS menos VT, que es 1 al cuadrado. Esto es un 0,1, que es beta. Y esto tendrá que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia, que es la caída de tensión en la resistencia dividido por el valor de la resistencia. Esto será la corriente que pasa por la resistencia. Y la caída de tensión VR no es más que 5 menos VDS. VGS y VDS es lo mismo. VGS y VDS es lo mismo, por tanto tenemos una cuadrática que es 0,1 entre 2 VDS menos 1 al cuadrado es igual a 5 menos VDS. Y aquí pongo 1 que es el valor absoluto. Recordad que ponemos valores absolutos a todo. Porque es un PMOS. Dividido por 100. Esto es una ecuación con una incógnita que es VDS que me da una cuadrática y esto me da, esto sería ejercicio 10. VGS igual a 1,8 voltios. ¿No? Por tanto, se debe cumplir 0,1 entre 2 por 0,8 al cuadrado. Va a ser igual a 5 menos 0,8. 5 menos 1,8 y por 100. 5 menos VDS. ¿Sí? Efectivamente. La solución es VGS igual a 1,8 voltios. Y por tanto la corriente
Y ds será esa beta medios por vgs menos vt al cuadrado. Esto es 0,8 al cuadrado por 0,1 entre 2. Y esto me da 0,032 miliamperios. Esto sería la corriente que pasa por el circuito, que está en saturación. Y lo dejamos por ahora y por hoy. Mañana más.